El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Pues entonces lo que voy a hacer es, hoy me voy a concentrar en describir algunas de las costumbres, leyes y costumbres que están relacionadas a el matrimonio, a las bodas y el matrimonio. Primeramente, lo que quiero, antes de empezar a describir todos los diferentes ritos y leyes, que esto es una cosa bastante complicada, el matrimonio, lo primero que quiero mencionar es que en hebreo el matrimonio se llama Kiddushin. Kiddushin. Bendición. Santificación. ¿Ya? Wow. Santificación. Entonces, muy importante entender desde la perspectiva hebrea que el matrimonio no es como algunas sectas cristianas lo ven, de que, bueno, como el hombre y las personas no se puede controlar sexualmente su apetito sexual, entonces se casan. Pero sería mejor que no se casen. Pues en el judaísmo es al revés. En el judaísmo es que lo más santo que uno puede hacer es casarse. Lo más santo que uno puede hacer, lo más correcto es tener relaciones íntimas entre una pareja que es monógama, que se está juntando, que quiere crear una familia, que quiere mantener una familia. Entonces, Kiddushin es el acto de santificación. Entonces, yo voy a describir todo esto, pero mantengan en mente, a través de todo lo que vamos a hablar, que el pacto de matrimonio se llama en hebreo Kiddushin, que quiere decir santificación. Y esto es muy importante, porque queremos entender. Yo siempre describo los ritos hebreos, los ritos religiosos judíos. Todos los ritos religiosos judíos, su base es la familia. En el judaísmo, la sinagoga, el rabino, incluye al rabino Viñas, el rabino, todo es secundario a la idea de mantener una pareja, la idea de mantener esa familia que es el núcleo de la sociedad hebrea. Interesantemente, lo voy a mencionar aquí, que cuando los romanos vinieron a la tierra de Israel, destruyeron el sagrado templo, destruyeron el templo de Jerusalén, pensando que si destruían el templo de Jerusalén, destruirían a la religión judía. ¿Por qué? Porque ya ellos habían estudiado la Biblia y entendían que el centro de la vida judía religiosa era traer ofrendas, traer sacrificio al templo, y toda la gente y toda la vida estaba alrededor del templo. Entonces pensaron que iban a destruir. Pero interesantemente, el Talmud dice que la mesa de Israel, a donde se sienta el pueblo judío, la familia, a comer, es el altar de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el acto de matrimonio, al formar una familia, está formando aquí el núcleo del centro de la vida judía. Entonces es muy importante esto. También he mencionado en otra clase que hay una ley en el Shulchan Aruch muy interesante, que dice el Shulchan Aruch: si hay una sinagoga o una comunidad que nada más tiene suficiente dinero para hacer una mikvah o para hacer una sinagoga, no hagan la sinagoga y crean la mikvah. ¿Cuál es la mikvah? La mikvah es el lugar a donde las mujeres van a purificarse después del periodo menstrual, y si ellas pueden entrar a la mikvah para purificarse, después de entrar a la mikvah y purificarse, pueden tener relaciones íntimas, sexuales, con el esposo. Entonces, el centro del judaísmo, la ley judía, es crear la mikvah antes de la sinagoga. Es más importante que la sinagoga. ¿Por qué? Porque mientras esa pareja está teniendo una buena conexión
no solamente física, pero espiritual, y esa pareja se está manteniendo juntas, entonces la presencia divina reina en esa casa. Y la casa es el centro de la vida judía. Los rabinos dicen que el Bet HaMikdash, ¿qué quiere decir el Bet HaMikdash? El sagrado templo, se traduce como el sagrado templo, pero literalmente en hebreo es la casa santa, que quiere decir que si nos ponemos a pensar, yo lo pienso de esta manera: cuando los romanos destruyeron el templo, se robaron el oro del santuario y con ese oro crearon el Coliseo. En el Coliseo mataron miles y miles de personas. Cada cultura crea un tributo a lo que ellos más valor le dan. Entonces, creo que el deporte, la guerra, la violencia en Roma era enorme. En los judíos, ¿qué crearon? En el centro de la ciudad de ellos, la capital del pueblo judío, la casa sagrada. ¿Ya? La casa sagrada. ¿Qué es lo que tiene la casa sagrada? Una mesa. ¿Qué es lo que tiene? Una menorá, una lámpara. ¿Qué es lo que tiene? Cortinas. ¿Qué es lo que tiene? Ventanas. ¿Ya? ¿Cuál es el simbolismo del centro de la vida judía? Es la familia. La familia. La vida matrimonial. Toda esa familia rodea alrededor de eso. Entonces, la santificación, la santidad del pueblo judío viene de la casa judía. ¿Ya? Otra que quiero contarlo en la forma de un relato midrashico, cuenta que Abraham, hay un midrash que cuenta que cuando Abraham fue a visitar a Ismael, a su hijo Ismael, llegó a la casa de Ismael, la carpa de Ismael, porque vivían en carpas, y la esposa de Ismael, el midrash dice, no le dio la bienvenida, simplemente le dijo: no, mi esposo no está, tiene que regresar. Entonces Abraham se quedó sorprendido, porque la vida central de Abraham era invitar a los huéspedes a que coman y descansen, etc. Y la nuera de él no lo invitó. Entonces le dejó un mensaje a través de la nuera, le dijo a Ismael: yo vine a visitarte. Le dijo a la nuera que le diga a Ismael que su papá había venido a visitarle y que le había encontrado que uno de los palos centrales de la carpa estaba débil. Y ella le contó a Ismael y Ismael se divorció. Oh, wow. O sea, él se dio cuenta de lo que el papá... Claro, lo que estaba diciendo el papá era que el pilar de la casa es la mujer. Ajá. Y que está débil esa mujer. Entonces se divorció. Pero el punto que quiero hacer aquí no es tanta la crítica de esa nuera, porque ¿sabes lo que le dicen la nuera? Porque esa no era. Entonces, pero no es la crítica de ella en específico, es simplemente para recalcar que el centro de la casa y lo que es la suma sacerdota de la casa es la mujer. ¿Ya? Y la mujer es la que manda en la casa judía. Muy importante, ¿no? No, los hombres judíos, nosotros no nos ponemos a hacernos pasar como si estamos encargados, en control. En el mundo de afuera tal vez queremos mantener control, pero en la casa ya la que manda es la mujer. Ella es la central, el centro de la casa. Entonces, lo que quiero hacer es hablar sobre el rito del matrimonio, pero con la fundación de que se entienda que el matrimonio desde el punto de vista hebreo es kiddushin, es santidad, lo más alto en la santidad. ¿Ya? ¿Se entiende? Ok. Y que desde el punto de vista teológico judío no existe el pecado el pecado original. En otras palabras, desde el punto de vista hebreo, el sexo no es pecado. El sexo santificado, yendo en la orden correcta, a través de un matrimonio, a través de esa pareja que se está uniendo, es absolutamente santo. No es una cosa que Dios está de pronto permitiendo por la debilidad humana, sino es que Dios está pidiéndole al ser humano que se une a su esposa y que comparta ese tiempo con ella y que sean una unidad, que eso es lo que trae la santidad. Ahora, cuando hablamos de Kabbalah, más todavía, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la Torá,
La primera mitzvah de la Torah es Perú, Urvu, Umilu et Haaretz. Reproducirse. Y la reproducción viene a través de esta mitzvah de Kiddushin. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Todos están atentos ahí. Okay. Eso es lo que yo no entendía antes. ¿Cómo eso puede ser un pecado si Dios creó al hombre? No puede afuera? ser, no puede ser Hasta pecado. los animales se No. reproducen. Ya. Entonces, si Dios no hubiese querido que fuera No, nos así, mandó a hacerlo, Entonces, la sexualidad no es ningún pecado y desde el punto de vista judío, al revés, es una cosa santa. La sexualidad es santa. Ahora, cuando algo es santo, entonces hay que cuidarlo. ¿Se me entiende? Cuando algo es santo, no se puede echar a perder. Entonces, si consideras la Torah santa, no la puedes tirar en el piso. ¿Ya? Si consideras la Torah santa, no la puedes llevar al baño. no. Entonces, como la sexualidad es santa, entonces tiene ciertas orden, ciertas reglas. Eso ¿Ya? es lo que... ¿Ustedes me entienden? Eso es lo que... Eso es lo que... Las reglas que hay. Sí. Entonces nosotros vamos a compartir un poco Sí. sobre el proceso del matrimonio, pero desde el punto de vista que lo más importante es entender que desde el punto de vista judío no hay pecado original. Cuando no hay pecado original, no es solamente del sexo. Algunos grupos que creen en el pecado original piensan que eso quiere decir que la persona nació ya con algo mal. ¿Por qué? Porque la forma que fue concebido fue a través del sexo. Entonces hay una raíz ahí que es negativa. Pero desde el punto de vista judío, no, al revés. No hay ninguna raíz negativa. La negatividad la vamos adquiriendo nosotros después, pues, a través de nuestro comportamiento. Pero la raíz de la persona no tiene pecado de ninguno. A mí me dijo una persona que eso era un pecado, que se perdía algo del alma, como que uno pierde algo cuando uno comienza a tener. No, al revés. Al revés. En el judaísmo eso no es así. En el judaísmo eso no es así. Porque el catolicismo lo que trata de decir es de que al ser humano le quita el pecado original cuando lo bautiza. Ujú. Ya. Y por eso también inventaron esta, vamos a tratar de ser respetuosos de los demás, pero esta bobería del Celibato. no, bueno, no solamente el celibato, pero que Jesús nació de una virgen. Obligado. ¿Por qué tiene que tener eso? Porque entonces no nació con la suciedad, la impureza Ajá. del pecado original. Pero desde el punto de vista judío, Moisés, Moshe, el Mesías, todo lo grande de Israel nacen a través de la sexualidad, todo, y mejor todavía, Sí, porque el ser humano es sexual. y mejor todavía, Exactamente. y mejor todavía. ¿Cómo saben todas las relaciones o matrimonios de Salomón, David? Bueno, ese es otro tema. Los reyes de Israel, de acuerdo con la ley, no se suponía que que tendrían tantas mujeres. Ahora, recuerda que de acuerdo con la ley bíblica, la poligamía se permitía. En el año 1000 había un gran rabino, Rabbeinu Gershom, que hizo una takaná prohibiendo la poligamía. Y casi todas las comunidades judías aceptaron el reglamento contra la poligamía. Pero desde el punto de vista bíblico, originalmente los hombres se podían casar con más de una mujer y tener familias con cada de ellas. ¿Ya? Pero poco a poco, mientras fueron pasando los años, los rabinos hicieron una serie de leyes Rabínicas. ¿eh? rabínicas que prohibían esto. Ahora, las razones le ponían, déjame terminar la idea, le ponían muchas limitaciones. Cuando a los rabinos no les gusta algo, ¿ya? Lo que hacemos es que inventamos limitaciones y le ponemos limitaciones para que sea casi imposible de que la gente lo pueda hacer. Entonces le voy a describir algunas de las limitaciones. ¿Qué es lo que me va a decir? No, que en su punto de vista, ¿es correcto eso o usted cree que no? No, es más, yo no absolutamente acepto la prohibición de poligamía. Ok. Creo que es una takaná muy aceptada. Ahora, interesantemente, he visto en el internet que muchos detalles erróneos. Muchos ashkenazim han puesto en el internet que esa prohibición es solamente de los ashkenazim y no de los sefaraditas, que los sefaraditas no habían aceptado la takaná contra el decreto contra la poligamía. Eso no es así, eso no es correcto. La comunidad sefaradita sí aceptó la takaná. Algunas comunidades, por ejemplo, yemenitas,
no habían aceptado la Takaná, pero la comunidad sefaradita, española y portuguesa sí aceptó la Takaná de Rabbeinu Gershom. Ok. Algunas de las leyes que crearon, entonces los rabinos dijeron, bueno, vamos a permitir, porque la Torah lo permite. Ahora, aclarar antes de eso, recuerden esta ley. Los rabinos tenemos un balance, y el balance es que nosotros podemos prohibir lo que la Torah permite, pero no podemos permitir lo que la Torah prohíbe. Y adicionalmente, los rabinos no pueden decir que Dios le mandó a decir eso, sino que es por orden rabínica. Si el rabino crea una ley y dice que Dios le dijo, entonces eso viola la ley que está en Deuteronomio, que dice no le puedes añadir a la Torah. Si le dice, bueno, Dios ya permite algo, eso es sustituir o subtraerle a la Torah las leyes. Eso es prohibido directamente por la Torah. Pero los rabinos sí pueden hacer takanot y decir no, que es una takaná, es un decreto rabínico. Pero eso no quiere decir que nosotros estamos añadiéndole a la Torah. ¿Se entiende la idea? Sí. Mientras se puede entender que hay una ley rabínica y hay una ley bíblica. Ok, entonces, la ley bíblica permite la poligamía. La ley rabínica la prohíbe. Y a través de los siglos se fueron instituyendo más y más takanot. La primera takaná, que ningún hombre se puede casar con una segunda mujer a menos que la primera mujer esté de acuerdo. A ver, imagínate que pongan esa primera mujer de acuerdo. Entonces también que tiene que darle la misma cantidad de atención a las dos esposas, ¿ya? Y mantenerlas a las dos económicamente en la forma igual. Entonces tiene que comprobarle eso a la corte rabínica antes de poder casarse con la segunda mujer. Entonces fueron formándose estos takanot contra la poligamía hasta que finally al final Rabbeinu Gershom de Mayence de Alemania prohibió la poligamía. Y él hace una explicación cuando él hace el decreto contra la poligamía que creo que tiene gran sentido. Lo hace basado en dos razonamientos. Uno de ellos uno es más interesante que el otro. Lo que él dice en la Takaná es, por cierto, el rabino Gershom hizo una gran cantidad de takanot, cientos de takanot, ¿ya? Cientos de decretos. Y yo tengo todos los decretos de él, 3 libros. Estamos hablando de cientos de takanot. Incluye una takaná muy interesante que le aplica a los anusim. Y esa es una takaná que la comunidad judía tiene que hacer todo lo posible para ayudar a los anusim a retornar. Eso viene de él. Otra, una takaná prohibiendo leerle la correspondencia a otra persona. Ahora, eso es ilegal en los Estados Unidos también, ¿ya? Pero antes, nosotros hace 1000 años ya le ganamos. En el año 1000 tuvimos ya esa ley, ¿ya? Yo no sé si ustedes saben que los judíos inventaron el sistema de correspondencia. No sé si lo saben. No sabía. Sí. ¿Sabe cómo es? Los judíos decían, tú vas mañana a Krakow a vender, mira, mándale esta carta a la vieja. Oh. Entonces, como estaban constantemente los judíos viajando de lugar a lugar, también dicen que los mayas y los incas también tenían ese sistema. También tenían ese sistema, como siempre andaban vendiendo y comprando. Entonces, la gente que andaba vendiendo y comprando, que traían estas cartas. Pero lo primero que tenemos que entender es que para mandar una carta hay que aprender a escribir y a leer. Entonces, las culturas que sabían leer y escribir era lo que hacían, correspondencia. Una de las grandes formas que los rabinos somos entrenados para ser rabino es que hay que estudiar She'elot y Tshuvot. Los She'elot y Tshuvot son una colección de cartas rabínicas que también en la comunidad sefaradita y en la comunidad ashkenazí, colecciones de cartas que los rabinos recibían de comunidades lejanas haciendo preguntas halágicas y cómo ellos respondían. Entonces se puede a través de los siglos aprender cómo aplicar la ley basados en los precedentes que se hacían en esas cartas. Esos son She'elot y Tshuvot. Ok. Vamos a regresar al tema al tema de la cosa. Entonces, ¿Ah? ¿Es una pregunta? Sí. ¿Y entonces cómo se explica que Abraham tuvo tantas mujeres? No, la Torah lo permite.
no está diciendo que prohíbe el concepto de la política. No, la Torá permite, ponte aquí para si puedes conseguir una. La Torá permite la poligamía. Primeramente, cuando Abraham estaba vivo no había Torá. No, exactamente. Eso fue antes de la Torá. Moisés. Pero eso es uno. Y te lo puedo probar, mira, el otro es que Jacobo se casó con 2 hermanas. Y la Torá directamente lo prohíbe. Ajá. La Torá directamente lo prohíbe. Entonces la ley de la Torá todavía no aplicaba. Ese es el primer caso. Pero el segundo caso, la segunda respuesta es que la Torá permite la poligamía, pero los rabinos son los que la prohíben. ¿Se entiende? Ok, so Rabbeinu Gershom y los rabinos tienen el derecho de prohibir lo que está permitido, pero no tenemos el derecho de permitir lo que está prohibido en la Torá. ¿Se entiende? Entonces, si la Torá permite comer pescado, pero no permite comer puerco, nosotros no podemos decir que tú puedes comer puerco, pero sí podemos decir dejen de comer pescado, por orden rabínica, no por orden de la Torá. Pero yo no puedo decir que la Torá prohíbe algo que no prohíbe. ¿Ya? Entonces, por eso que tengo que aclarar que la Torá permite la poligamía, pero los rabinos instituyeron una takaná contraria a ella. Ok, este es el razonamiento de Rabbeinu Gershom cuando él hace esa ley. Una takaná antes que está relacionada también al matrimonio, y la próxima semana vamos a la semana que viene no tenemos clase, pero después de eso vamos a hablar del divorcio, porque sabes que no hay enfermedad que venga antes de que Dios invente ya la cura. Entonces el divorcio es la cura de esta enfermedad. Pero entonces otra takaná de Rabbeinu Gershom, que un hombre no se puede divorciar de la esposa a menos que ella esté de acuerdo. Entonces, igual que un hombre tiene la potestad bíblica, que él es el que da el divorcio bíblico, él le añadió una takaná de que él no le puede dar el divorcio a ella a menos que ella esté de acuerdo. Yo tuve que usar ese takaná una vez cuando estaba ayudando a una mujer que se estaba divorciando, y no me gustó el documento que me pusieron del get, y le dije, no hay problema, yo invoco la takaná de Rabbeinu Gershom y no le permito que ella acepte la takaná, a que ella acepte el get. Y a corte, asombrada, tenemos derecho. Entonces, eso le dio mucho derecho a las mujeres. El razonamiento de él es que dos frases, dos partes. Primero es que cada vez que uno lee en la Torá de alguien que estaba casado con 2 mujeres, siempre hay una tragedia, siempre hay un problema. Es verdad. Nunca es una cosa de alegría. Entonces dice él que tal vez la Torá nos está presentando, sí, está permitido, pero mira los problemas que vienen a través de él. Entonces por eso el rabinato tiene permiso de prohibirlo. Ese es uno. Segundo razonamiento que da es mucho más interesante, y todavía se está discutiendo entre algunos rabinos, y algunos rabinos no le gustan, especialmente los rabinos ortodoxos, que le gusta hacerse pasar de que ellos deciden las leyes como en un vacío, sin estar relacionados al mundo cristiano o al mundo musulmán o al mundo que los rodea. Rabbeinu Gershom hace la takaná explicando que las comunidades cristianas, a donde la mayor parte de la comunidad judía estaba viviendo en ese tiempo, no permiten la poligamía. Entonces, dice él, no tiene sentido que nosotros permitiríamos poligamía y que ellos no lo permitirían, porque entonces la moralidad de ellos es más alta que la de nosotros. Eso es verdad. Sí. ¿Ves? Ahora yo creo que eso está muy interesante. ¿Ya? Entonces, el Rabbeinu Gershom lo que estaba haciendo era mirando y viviendo de acuerdo con sus tiempos. ¿Ya? Y ajustándose. ¿Ya? Entonces lo encuentro interesante. Pero sí, hoy en día nada más se permite la monogamia. ¿Ya? Rabino, pero en la parte íntima de la pareja en el matrimonio hay limitaciones. Déjame hablar sobre la boda y entonces podemos hablar sobre la sexualidad. ¿Ya? Vamos a hablar del acto de la boda. ¿Okay? Primeramente, hay una tradición muy antigua que es la tradición de Tenaim. El Tenaim es cuando la pareja ya, él le pide a la familia, le pide la mano a la familia y están preparando la boda.
Entonces se juntan para hacer lo que se llama tomar un kinyan. Algunos rabinos en los tiempos más antiguos lo que hacían era, y hoy en día todavía algunos lo hacemos, los más tradicionales, se junta la pareja y los padres de la pareja, ¿ya? Los padres de los dos lados, se reúnen y hacen como una reunión. ¿Quién va a pagar qué parte de la boda? ¿Quién va a pagar la comida? ¿Quién va a pagar las flores? ¿Quién va a pagar eso? ¿Cuáles son los arreglos? ¿Cuáles son los arreglos? Entonces todo el mundo está de acuerdo. Hoy en día, ¿quién va a pagar el fotógrafo? ¿Quién va a pagar? Etcétera. Todo se está de acuerdo. Y para llegar a ese contrato, a veces los rabinos lo escribían y hacían un shtar tenaim, un contrato de matrimonio, ¿cómo le dicen? De compromiso. Y él levantaba un kinyan. Ahora déjame explicar lo que es el kinyan, porque alguna gente no entiende lo que es el kinyan. En ladino le dicen echar kinyan o tomar kinyan, ¿ya? Y esto es parte de todas las celebraciones de boda, pero también otras transacciones legales en el judaísmo. Y esto es, llega alguien, déjame dar una situación. Alguien llega a comprar un solar, una propiedad. Normalmente cuando yo quiero comprar este vaso, yo voy a la tienda, recojo el vaso, enseguida que yo recojo el vaso, ya tengo es parte mía porque yo tomé posesión de él. Doy el dinero, ya es posesión. Pero cuando yo compro un solar, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Recoger una piedra? ¿Cómo voy a tomar posesión de lo que compré? Si estoy de acuerdo con un contrato que yo voy a trabajar por 10 años, 15 años, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces, simbólicamente, nosotros hacemos una ceremonia que se llama el kinyan. Kinyan la persona coge o una bufanda, o un pedazo de tela, o algo que le pertenece a uno de los que está de acuerdo ahí, lo levanta en el aire. Entonces, uno lo ve mucho en las ceremonias de matrimonio, cuando el hombre está de acuerdo con lo que está estipulado en el contrato de matrimonio que se llama la ketubá. Entonces él levanta una bufanda, una servilleta, algo que tenga valor de ropa, lo levanta, lo aguanta en el aire y simbólicamente él está adquiriendo la propiedad que está mencionada en el contrato. Entonces se hace el tomar kinyan y se escribía un contrato de quién va a hacer qué cosa. ¿Para qué? Para mantener la paz. Muy importante. Entonces la comunidad sefaradita siempre se hacía una gran fiesta. La fiesta incluía lo que le llamaban la tabla. Entonces la familia todos traían bandejas que tenían cosas dulces. ¿Por qué? La idea, de nuevo, recuerda cuando hablamos de tirarle caramelos a los niños, de que la vida le tire cosas dulces, ¿ya? Entonces lo mismo, traer cosas dulces para que esto vaya en el área de la dulzura, que sea una cosa bonita. Eso era muy común, lo más común entre la comunidad sefaradita era dulce de naranja. Dulce de naranja, que son las cáscaras de naranja acarameladas y con un poco de chocolate. Almendras también que tienen azúcar y cosas muy dulces tradicionales que se servían. Entonces ese es el acto de Tenaim. Los Ashkenazim hacen otra cosa y ellos hacen el Tenaim, pero también ellos tienen la costumbre de coger un plato y romper un plato. Ellos rompen un plato y las dos madres cogen un martillo o lo tiran al piso y rompen el plato. Muy común en la comunidad hasídica y desafortunadamente, como algunos sefaraditas tienen complejos de inferioridad, han empezado a coger las costumbres ashkenazí. Entonces lo que ellos han hecho, lo he visto desafortunadamente en algunas comunidades sefaraditas, pero la verdad es que no lo recomiendo porque nosotros deberíamos hacer las costumbres de nosotros y ellos las de ellas. Pero la idea era simbólicamente decir que esto no tenga un mal de ojo y así atraer la atención del mal de ojo al plato que fue roto en vez de la pareja. O también simbólicamente representar que como es un momento alegre, tenemos que romper algo para recordar que el mundo a veces no está tan entero como nosotros lo estamos viendo. Entonces, eso es muy común en la comunidad ashkenazí. Ahora,
en los tiempos antiguos, siempre se hacía el Tenaim un año o cuando ya empezaban a planear que se iban a casar. Pero hoy en día los Ashkenazim están haciendo el Tenaim junto con la boda. Entonces, en el día de la boda, antes de la boda, se reúnen en lo que se llama el Chasen's Tish, que es la mesa del Hatán. En Yiddish le dicen Chasen's Tish. Se reúnen ahí los hombres y firman el contrato del compromiso. Pero entonces de pronto se casan. Y en ese Chasen's Tish viene la madre del Hatán y viene la madre de la Kalá, de la novia, gracias. A veces me traba la lengua. De la novia. Y entonces ellos rompen el plato. Y se ve muy común en las comunidades hasídicas y algunas ultra ortodoxas. Se ve eso muy a menudo. Ese es el acto del Tenaim. Y en ese momento, en la boda ashkenazí, se hace una separación de los sexos. Está en ese área, está todos los que están relacionados o celebrando los hombres con el novio que se va a casar, y separado, en un cuarto separado, están las mujeres, ¿ya? Celebrando con la novia. Pero esos son costumbres. Esos son costumbres ashkenazi. Okay. Nosotros no lo hacemos. Okay. Nosotros no lo hacemos. Pero es importante, estamos todos judíos, ¿no? O sea, entonces tenemos que mencionar las diferencias culturales. Todos juntos. En el sefardí todos estamos juntos, no separamos de eso. Y no hacemos el tenaim en la boda. No, eso no El tenaim es anterior. ¿Ya? Ok. Quiero mencionar algunas cosas más aquí. Entonces, los ashkenazim, cuando hacen este tenaim para los hombres, hacen separado entonces la fiesta para las mujeres en otro cuarto. Y entonces, después que hacen el tenaim en el cuarto del hombre, todo el mundo va y él hace el badeken. El badeken de los ashkenazim, muy interesante. No es un velo, pero es un manto pesado, espeso, no quiero decir que pesa mucho, pero que es espeso. Entonces, en vez de ponerle un velo a la novia, le ponen algo que le tapa la cara completamente. El padre y el suegro que va a ir y el rabino acompañan al novio y le ponen este badeken a ella, le ponen este velo, pero es un velo muy espeso, no se ve quién ella es, y él levanta para estar seguro de que es ella. No le meten gato por ¿Ya? Por la, Así fue que engañaron a Jacob, ¿no? por la idea de que, exacto, porque como Jacob fue engañado y se casó con Lea en vez de Rachel, y entonces tuvo que trabajar 7 años para casarse con Rachel, ellos no quieren repetir el mismo problema. Ahora, el único problema es que nosotros los rabinos sefaradíes hacemos, entonces evita todo el problema, ponle un velo liviano, no le ponga un velo espeso y la puedes ver, no hay problema. Pero esa es la costumbre ashkenazí. Entonces, en muchas comunidades ashkenazí, la novia cuando sube a la jupá viene casi ciega porque está completamente, la tela que le ponen es una tela espesa, y entonces la gente que la llevan a la jupá la ayudan a caminar, pero casi ella no ve, ¿no? Entonces los sefaraditas, nosotros no hacemos eso, pero sí le pedimos que la novia tenga un velo. El velo representa la presencia de la Shekhinah, la mujer, la novia que se va a casar, representa la Shekhinah, la presencia divina, que es la presencia de la gracia y la misericordia. Entonces, como es una cosa suave, entonces la mujer representa eso, ¿ya? Y el velo representa esa presencia, que es una presencia divina muy liviana, muy suave. ¿Se entiende la idea? Entonces, el velo sí es importante, pero no un velo espeso desde el punto de vista sefaradita. Desde el punto de vista ashkenazí, esto se llama un badeken. Y interesantemente, quiero mencionarlo porque me ha pasado muchísimas veces. Yo he hecho bodas aquí en mi sinagoga que son típica española y portuguesa sefaradita, y los ashkenazí vienen y se creen que esto es una boda reformista, porque no tiene todos estos elementos. Pero no es una boda reformista. Nosotros lo estuvimos haciendo antes de que existían los ashkenazim. Entonces, eso nada más para mencionar, es parte de la experiencia de la boda sefaradita. Ok. Que es una boda reformista. Oh, que es reformista quiere decir que no sigue la ley tradicional. Reform. Ya. ¿Quieren responder preguntas? Sí, ¿por qué no? Ok, entonces vamos con... Hay varias.
Comencemos. A ver. Cuando promulgan una tacaná, ¿cómo hacen los rabinos para promulgarla a todo el pueblo? ¿Cómo sería en estos tiempos? Pregunta César de Perú. Ya, ok. Muy buena pregunta, me encanta la pregunta. La primera, para analizar esa pregunta, tengo que decir, ¿quién eres tú, rabino, para promulgar una tacaná? ¿Ya? Esa es la primera pregunta que los judíos hacen cuando un rabino dice. Entonces, la verdad es que los rabinos nada más tienen poder para promulgar takanot a las comunidades que han aceptado su dirección. Entonces, algunos rabinos, por ejemplo, el contrato mío de rabino de esta sinagoga dice que esta sinagoga va a seguir las decisiones halágicas mías. Eso es parte del contrato de rabinato. Si hay algunas sinagogas, otras sinagogas, por ejemplo, hay gente que nos ven por el internet, que toman instrucción de nosotros. Entonces, nosotros estamos extendiendo nuestra influencia afuera de esta comunidad. Entonces, la gente que aceptan la guianza mía, están aceptando las decisiones halágicas mías. Entonces, esa es una de las formas. El Rabenu Gershom tenía gran poder. La comunidad, la mayor parte de la comunidad ashkenazí que estaba en Alemania y en Francia, habían centros de muy profundamente estudio de Torah, aceptaron los takanot de él. Extendía hasta la tierra de Israel, Turquía, toda Europa, España y Portugal y algunas partes de África, el norte de África. Entonces, estamos hablando de un rabino de gran renombre que podía hacer estos takanot. Ahora, hoy en día, hay rabinos que sí, que tienen grande influencia sobre el mundo de los yeshivot. Entonces, cuando ellos hacen una takaná, todas las comunidades que lo siguen a él, siguen la takaná de ellos. Pero lo que a mí más me gusta de los takanot rabínicos es que a veces los rabinos hacen una decisión y si el pueblo de Israel no la acepta, no es una takaná. Entonces el rabino puede decir, mira, a mí me gusta esta idea, y la gente dice, mira, a nosotros no. O los otros rabinos le pueden decir, esa es una gran idea, colega, pero es muy difícil, no se puede hacer. Uno de los ejemplos es el rabino Akiva, más grande que el rabino Akiva, ¿ya? El rabino Akiva quería promulgar una ley que los hombres tienen que ir al mikvah todos los días. No tiene lógica. Sí, tiene muchísima lógica, porque si no tenían bañaderas, si no tenían duchas, entonces muy, muy importante bañarse, ¿ya? Entonces él quería promulgar esa ley, ¿ah? Entonces le dijeron que no, muy difícil. Entonces es un proceso muy dinámico, muy interesante. Pero hoy en día todavía hay rabinos que hacen takanot, ¿sí? ¿Ya? El rabinato de Israel tiene derecho en Israel a promulgar takanot. Un ejemplo, recientemente el rabinato de Israel hizo una takaná, hizo una ley que había un día de ayuno. El día de ayuno por la sequía que había en Israel. Y todo Israel para que ayune. Entonces la gente que sigue las leyes de Israel guardaron el ayuno. ¿Se entiende? ¿Okay? Déjame, que tengo mucho para cubrir. Okay. ¿Quiere uno más si quiere? A ver, bueno, yo pienso que aquí hay una parte de la poligamía, entonces cuando entremos al tema más específico. No, dame una pregunta sobre entonces, la poligamia. Si la ley bíblica autoriza la poligamia, ¿cómo se entiende el mandamiento no adulterarás? Ya, ok. Muy importante, qué bueno que lo tomamos. Primeramente, déjame, antes de los rabinos, antes de responder a esa pregunta específica, yo tengo que ponerlo más feo todavía. Pero esa es parte del trabajo rabínico, complicar la cosa más. Entonces, primeramente déjame explicar lo que es un mamzer, ¿okay? Porque el mamzer nace de dos situaciones. El mamzer es un niño o una niña que nació ilegítimamente. En el mundo cristiano, una persona que nace ilegítimamente es una persona que nació fuera del matrimonio. Pero en el judaísmo, la única persona que es ilegítima, mamzer o mamzeret, es una persona que nació o por un adulterio
o por incesto. ¿Qué quiere decir? Que si una pareja que nunca se ha casado se junta y tiene relaciones y nace de esa relación un niño o una niña, esa persona no es ilegítima. Ahora, si esa mujer que era parte de esa unión estaba casada con otro hombre, eso es adulterio. Entonces, el hombre que se une, este hombre, Juan, vamos a hablar de Juan, Juan se casa con Rosa y se casa con Carla. Si ni Rosa ni Carla estaban casadas con otro hombre, todo legítimo. Si Rosa estaba casada con otro hombre y tiene relaciones íntimas con Juan, eso es adulterio. Entonces el hombre, si se acostaba con una mujer casada, estaba cometiendo adulterio. Si el hombre se acostaba con una mujer soltera, no estaba cometiendo adulterio. Si el intento era de crear una pareja monógama. Pero no viene la fornicación entonces, porque en el cristianismo afrontan los dos temas, ¿no? Que el adulterio es para los casados y la fornicación para los solteros. La fornicación es cada vez que una persona, si el hombre se junta, esto es parte de lo que yo iba a explicar ahora sobre matrimonio, pero estamos adelantados un poquito. Una de las formas que el matrimonio se forma un matrimonio es a través de la relación íntima. Si la pareja, desde el punto de vista hebreo, si la pareja se junta, aunque no se hayan parado bajo la jupá y no tengan que ketubá y no hayan hecho ningún rito de matrimonio, si una pareja se junta y se declaran que ellos se quieren unir y que van a mantenerse unidos y que esto es una pareja seria, es un matrimonio. Si este hombre o esta mujer brinca de flor en flor, eso es fornicación. ¿Se entiende? Ahora recuerden que en los tiempos bíblicos también habían concubinas. El pilegesh es otro caso. Vamos a complicarlo más todavía, ¿verdad? Pero, ¿se entiende la idea? ¿Ya? Entonces, déjame dar un ejemplo. Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos. Yo sé que él no hizo nada mal, pero vamos a describirlo. Vamos a usarlo a él como un caso, por ejemplo. Él estaba casado con Hillary Clinton. Sí, y lo han acusado de acostarse, tener relaciones con Monica Lewinsky. Monica Lewinsky nunca fue casada. Era una mujer soltera. Si ella hubiera terminado embarazada y hubiera tenido un niño, ese niño no se llama, desde el punto de vista bíblico, de acuerdo con la ley bíblica, no es mamzer. Ahora, si Monica Lewinsky está casada y tiene relaciones con el presidente de los Estados Unidos, eso es adulterio. Y ese niño que nació de ahí es un mamzer. Pero de ambos el adulterio es... Ahora, hoy en día los rabinos, por crear la takaná contra la poligamía, también han creado la idea de que él está cometiendo adulterio. El varón. El hombre. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Los niños que son así, que no son de matrimonio, ¿son maldecidos? No. Vamos a repetirlo. No. Vamos a repetirlo. Y lo voy a repetir 400 veces para que se entienda. No, yo sé exactamente lo que me acabas de preguntar, es exactamente el otro lado de la moneda. El judaísmo no está hablando de niños que nacen fuera del matrimonio. Ese niño que nace fuera del matrimonio es un niño legítimo. Eso es lo que te estoy diciendo. No, si no son legítimos. Eso es lo que te estoy diciendo. Si una pareja se ha juntado, han tenido relaciones íntimas, ese hombre no estaba casado y ella tampoco estaba casada, y ellos no se casaron antes de tener relaciones íntimas, y de ahí nació un niño o una niña, esa persona no es ilegítima. Es un hijo legítimo. Nada más los hijos que son ilegítimos son niños que nacen de una unión de adulterio o de incesto. Eso es lo que estoy diciendo. ¿No se entendió? Ay, no. Pero la pregunta mía para hacer una específica ahí. Si el hombre está casado y tiene otra mujer fuera de matrimonio.
Ok, entonces esos niños que nacen de ese matrimonio, el hombre ha violado la ley y él ha cometido adulterio, pero la institución rabínica no le da el título de mamzer a los niños que nacieron de esa unión. Porque la mujer no está casada. Correcto. Pues, ajá. ¿Y tú sabes por qué? Porque tenemos un mandato en la Torá que dice que no podemos crear mamzerut en el pueblo de judíos. Entonces, en cualquier posibilidad de encontrarle un escape a donde ese niño o esa niña no va a ser mamzer, hay que hacerlo de acuerdo con la ley. ¿Ya? Ok. Vamos entonces a seguir aquí. Voy a entrar ahora al matrimonio. De acuerdo con la ley talmúdica, hay 3 formas que uno está casado. Automáticamente casado. Uno es, el hombre le escribió una carta o un contrato a la mujer y le dijo, si aceptas este contrato y aceptas este contrato de matrimonio y nosotros vamos a estar casados, yo te voy a cuidar, yo te voy a atender, yo te voy a cuidar, si tú aceptas este contrato, vamos a hacer una pareja. Automáticamente. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah